ahora el tráfico, porque es que tampoco lo abrieron. O sea, las noticias del lunes es que no se abrían. Sí, señor. Sí, señor, esa es otra frenada. Así es. Bueno, creo que estamos al aire. Buenas tardes, familia Compensar. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y digo muy especial porque es el presidente de la cadena de hoteles más importante de nuestro país. Es una persona que vive, respira y transpira hotelería. Un gran conocedor del tema hotelero, digamos, las personas que vivimos de este ejercicio y de este servicio de la hotelería, siempre escuchamos atentamente a el doctor Miguel Díez Trujillo para que desde su punto de vista con la experiencia que tiene, la sabiduría que tiene, nos oriente y nos dé visiones de cómo debe ser no solamente la hotelería, sino el turismo en nuestro país. Entonces, démosle una cordial bienvenida, doctor Miguel Díez. Un gusto tenerlo con nosotros aquí en Compensar. No, Víctor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy halagado con todas esas palabras que has dado de introducción. Muchas gracias. Doctor Miguel, hablemos primero de usted. Nos gusta conocer de los grandes líderes de nuestro país, como poco a poco, porque los líderes se forman, no es que lleguen un solo día y sino han venido en una transformación permanente y es el caso suyo. Entonces nos gusta conocer un poco de su vida. Supimos que nació en Bucaramanga, ya perdió el acento. Creo que cuando le dicen que es de Bucaramanga se acuerda del acento, pero nació en Bucaramanga. ¿Cuántos años duró en Bucaramanga? Así es, a ver, yo nací en Bucaramanga en el año 62, empecé mis estudios de primaria y de bachillerato allá, y digamos que cuando estaba en cuarto de bachiller, mis padres deciden trasladarse a Bogotá, dado que ya mis tres hermanas se habían venido a estudiar a la capital, como decíamos en su momento, y el siguiente, pues a los 2 años me venía yo y a los siguientes años se venía mi hermano menor. Entonces decidieron ellos trasladarse acá con su negocio y terminé acá ya el bachillerato en el Colegio San Bartolomé de la Merced. En el San Bartolomé de la Merced. Un ¿Cómo es que Bartolomé. dicen? Donde hay un Bartolino hay un caballero, siempre dicen Así es, los sí señor, Bartolinos, ¿verdad? ¿no? Muy bien, sí señor. Estudiaste ingeniería mecánica. Sí, con posterioridad de salir del colegio estaba un poco indeciso de qué estudiar, pero terminé estudiando ingeniería mecánica, que era mi pasión, ¿sí? Por todo lo que eran las máquinas, los motores, los carros, en la Universidad de América. En la América. Sí, señor. Terminas, empiezas la vida laboral y en qué momento te vinculas al tema hotelero. Así es. A ver, mira, yo empecé con alfombras alfa, en la época en que las alfombras que se comercializaban en el país eran alfa. Y era una fábrica verdaderamente hermosa y era una fábrica modelo en fabricación de alfombras y también en su infraestructura, lo cual, digamos, cuando llegué allá, digamos que tuve una carrera muy bonita, aunque empecé desde la base porque en ese momento Alfa tenía un proceso de crecimiento y había crecido de una manera muy, digamos, muy natural y no profesional. Y en ese momento deciden profesionalizar la compañía y empezamos a ingresar profesionales en ingeniería y en otras disciplinas, donde yo fui el primer ingeniero mecánico que tuvo la compañía. Entonces empezamos a implementar, digamos, todos los procesos y procedimientos en un año y medio, casi 2 años que estuve allá, una experiencia muy bonita, muy exigente y digamos que en un momento me encontré con que salió un aviso en el periódico, decía, buscamos ingeniero mecánico que quiera trabajar en una compañía y debe tener toda esta experiencia. Yo leí todo y dije, es simpático, coincido en todo y mandé la hoja de vida. La verdad nunca esperé que me llamaran porque yo estaba muy contento en Alfa. Cuando me llaman del Hotel La Fontana y me dicen que si voy a una entrevista y efectivamente fui a una entrevista, a mí me llamó la atención porque
qué de maquinaria o qué de toda esa experiencia que se veía ahí coincidía con la mía, no veía ninguna. Pero cuando llegué ahí me encontré con un edificio absolutamente hermoso. En ese momento La Fontana era el mejor hotel de Bogotá, o casi el único hotel de Bogotá. Y en la entrevista, digamos que hice match con la persona de gestión humana que me la hizo. Me pidió otra entrevista con el gerente en su momento, era el doctor Marcelo Peláez Uribe, un gran hotelero de Colombia, que estudió en el exterior y que llevaba, digamos, una hotelería de lujo en ese momento en La Fontana. Y con él, digamos, hicimos la entrevista y decidí probar la experiencia. La verdad que cuando ingresé, pues oh sorpresa, porque pues poco de ingeniería veía yo ahí, más de arquitectura, más de ingeniería civil, pero la verdad que fue un clic a primera vista. ¿Eh? Me enamoré del tema y me enamoré de la hotelería, me enamoré del edificio, es mi pasión. Y ahí ya solo me quedé 32 años. Empecé como jefe de mantenimiento de La Fontana, después me hice cargo de todos los proyectos de remodelación del hotel. De ahí hice la gerencia de habitaciones, después hice la gerencia de operaciones y de ahí me llaman para ser el gerente de operaciones ya de la cadena, donde en ese momento la cadena tenía alrededor de 8 hoteles en el país. En su momento el presidente era Eduardo José Victoria. Sí. Acepto el reto de irme como director de operaciones nacional y a los 4 o 5 años me piden que regrese a La Fontana como gerente general. Obviamente no dudé en regresar y regresé a La Fontana como gerente durante también alrededor de 5 o 6 años. Y de ahí el presidente de la compañía renuncia y se va a trabajar al sector público y me ofrecen quedarme en él. Estuve encargado un buen tiempo y después de eso ya son 12 años de estar como presidente en la compañía. 12 años, además 12 años en presidencia muy exitosos, porque ahí Estelar ha tenido un crecimiento exponencial interesantísimo. Pero antes de hablar de Estelar, doctor Miguel, entonces decimos, ya llevamos casi 32 años en Estelar. Estelar aparece más o menos en el año 70 en Cali, ¿cierto? Es más o menos el origen de Estelar, es el Intercontinental, ¿cierto? Así es. A ver, Hoteles Estelar nace como una gesta de una serie de prohombres del Valle del Cauca que desean darle a la ciudad de Cali un gran hotel que debía ser acorde a los Juegos Panamericanos de entonces. Entonces, en ese momento nadie conocía de hotelería en el país y lo que buscan es una firma internacional. Y en ese momento aparece Intercontinental, donde Intercontinental hace la operación, ayuda con la implementación del hotel y inicia con su operación. Y ahí nace Hoteles Estelar como un inversionista en hotelería. Ok. Su primera parte vista solamente como inversión. Así es, sí, como señor. Construcción, digamos. Sí, no. Hoteles Estelar nace como inversionista del Hotel Intercontinental en Cali. En ese momento se llamaba Pro Hoteles. Pro Hoteles. Ya hoy en día el Intercontinental lo opera Estelar hace unos 12, 15 años más o menos. Así es, sí señor, alrededor de 12 o 15 años venimos operándolo de manera directa como Estelar. Vale. Una de las cosas que más admiramos de Estelar y un ejemplo lo tenemos al frente, es cómo la gente va creciendo dentro de Estelar, obviamente adquiriendo un conocimiento y en la medida que va adquiriendo ese conocimiento va escalando. Es de las organizaciones donde más vemos ese escalar de las personas, ese crecimiento no solamente personal sino profesional. Y pues
pues Miguel mismo es el ejemplo, pero sé que hay muchos más ejemplos. ¿Por qué esa filosofía y no a veces la fácil de cojamos un muy buen gerente de otro lado y traigámoslo? ¿Por qué esa filosofía de formarnos? A ver, yo creo que en la historia de la compañía, que ya son 55 años, digamos que siempre ha sido parte, digamos, de su esencia, donde muchos de nosotros, y como usted lo dice, yo soy un ejemplo más de cientos de ejemplos que hay en la compañía, que han empezado en un puesto X y han venido creciendo en la compañía. Y así, digamos que esa tradición o esa esencia o esa filosofía se ha ido manteniendo a lo largo de los 4 presidentes que han habido en la compañía, porque en realidad, si bien es cierto, somos de las compañías hoteleras más antiguas, pero somos una compañía joven en el país. Y estas presidencias siempre han mantenido esa filosofía. Y esa filosofía dice mucho cuando, y voy a empezar a venirme un poquito más al presente, y es, hace unos años cuando Compensar define buscar un aliado y define que ese aliado sea Hoteles Estelar, eh, hubo un clic que nos gustó mucho y era eh, esa importancia que se le daba al colaborador, ese bienestar que buscan permanentemente en el colaborador, y que ahorita no hablemos de la situación actual porque la situación actual es sui generis, pero siempre han puesto al colaborador por encima de todo. El gran diferencial que podemos tener en la hotelería son las personas, y ustedes son un vivo ejemplo de eso. Bien, esa convicción con los colaboradores es la diferencia de Estela. Es que mira, yo creo que ahí hay un punto en la hotelería y en otros negocios que nos diferencian de otros tipos de industrias. En nuestra industria es claro que nosotros lo que vendemos son unos edificios llamados hotel y dotados como hotel, pero esos edificios sin las personas son tan solo eso que acabo de nombrar, edificios, donde hoy todos los edificios terminan pareciéndose. Si uno va a la mayoría de los hoteles en las habitaciones terminan pareciéndose, los baños terminan pareciéndose, los salones y los restaurantes. ¿En dónde está la diferencia? Precisamente en la gente. Entonces yo creo que los dos grandes activos que tiene la hotelería, el primero es el edificio, que es, digamos, el activo inmobiliario, pero el segundo es la gente, que es la que tiene el activo más valioso, que es la personalidad de marca y de servicio. Y es ahí que la sumatoria de las dos cosas hacen que la hotelería sea o un buen producto o tan solo un edificio donde uno puede pernoctar por una noche. Uh-huh. Y ahí insistes mucho en que la gente rote, conozca el hotel. Eso lo haces, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? A ver, es que yo creo que hay una, digamos, hay una ironía y hay una bendición en nuestro negocio. Y es que un huésped, cuando pregunta algo, él no diferencia si se lo está preguntando a una camarera, a un mesero, a una recepcionista o al gerente general. Para él es un funcionario del hotel. Ese funcionario del hotel debe poder satisfacer cualquier necesidad que pida el cliente. Donde si el huésped pregunta sencillamente dónde es el restaurante, lo pueda uno orientar. Si el huésped tiene una necesidad de ayuda en cualquier tema logístico, busca es a la persona que identifica como el hotel. Entonces, yo creo que los hoteleros y todos los cargos en la hotelería tenemos que ser puestos integrales, donde el botón es su función, por supuesto, es recibir al huésped y ayudarlo con su equipaje. Pero en el tiempo que dura, desde que lo recibe hasta que lo entrega en la recepción, se convierte en la persona que resuelve las dudas o resuelve las inquietudes del cliente. Entonces, si no hay un conocimiento general de todo el negocio, es muy difícil proveer ese verdadero servicio. Y digo que es al mismo tiempo irónico, porque uno, por dar un ejemplo, en un avión
no se atrevería a preguntarle al capitán del avión dónde queda el baño. En un hotel, el huésped sí le pregunta dónde queda el baño al presidente de la compañía. ¿Sí? Así es. Esa es la gran diferencia. Aquí, para el huésped, todos somos funcionarios, estamos a su servicio. Y una pregunta que tengo que hacerla porque la admiro mucho es, en los cargos de las gerencias de los hoteles veo con mucha frecuencia mujeres. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? Yo creo tener la respuesta, pero... A ver, no ha sido, digamos, una filosofía como tal, pero ha sido un resultante de la experiencia de tantos años. Digamos que hay hoteleros muy buenos, pero hay hoteleras muy buenas, ¿sí? Donde las mujeres son mucho más detallistas, mucho más integrales a la hora de manejar un hotel. Porque es que un hotel se maneja con detalles. Detalles desde el ingreso hasta cuando el huésped sale. Y cualquiera de esos detalles vuelven a ser lo más importante de su estadía. Un detalle que para ti puede ser importante, para mí puede ser menos, pero el que para mí puede ser importante, para ti no lo es. Entonces tenemos que cuidar todos los detalles porque también los intereses son disímiles. Tú vas con tu pareja a un hotel a disfrutar un fin de semana y tu película, desde que entras al hotel, es una película diferente de la otra persona cuando va en viaje de negocios. Y fíjate que puede ser el mismo Víctor va con su señora de fin de semana, pero Víctor también va de negocios. Yo tengo que tratar de interpretar como anfitrión cuál es tu sueño y a qué le pongo cuidado. Si cuando tú vas con tu señora te hago un servicio extremadamente rápido en el restaurante, pensarás que te estoy echando. Pero si cuando vas solo, que vas de negocios, lo que necesitas es, por el contrario, que te atienda muy rápido porque quieres irte para tu trabajo. Entonces, fíjate que ahí es, digamos, la ironía o ese feeling que uno tiene que tener en la hotelería para poder satisfacer todos esos sueños que tiene la gente cuando va a un hotel. Pero no ha sido a propósito de buscar mujeres. La verdad ha sido una consecuencia de una experiencia de muchos años. Pero sí tienes razón que son muchas las mujeres que nos acompañan. Y admiramos mucho de las mujeres ese ojo que tiene, que muchas veces el hombre no lo tiene. Ellas tienen un ojo especial para eso que tú mencionabas, el detalle, que es fundamental en la experiencia que queremos tener en nuestros hoteles. Así es. Entonces yo venía diciendo la historia cuando definimos que ojalá nuestra alianza en el tema de hotelería fuera estelar. Encontramos muchas cosas en común. Ese tema de los colaboradores, la importancia que se le da, ese liderazgo transparente, ese liderazgo permanente, ese liderazgo abierto, ese liderazgo cercano, que seguramente lo has desarrollado por el mismo hecho de conocer en detalle este tema. Nos gustó e inmediatamente hizo clic para que dijéramos, ojalá Estelar nos acepte como un buen compañero de baile en este tema del turismo. Y tenemos la fortuna de conocerte, Miguel, y vemos que hay un liderazgo muy metódico, no es un liderazgo, considero que no eres de los líderes del instinto, sino mucho más del estudio, mucho más del análisis. Las decisiones que tomas se han tomado con el suficiente análisis y estudio, muy estructuradas. ¿Eso crees que es el rasgo principal de tu liderazgo? Es que yo considero que, digamos, la hotelería es un negocio de largo plazo. La hotelería no es un negocio donde uno entra y sale rápidamente, sino es un negocio que se construye a lo largo de los años. Y es
algo que tenemos que mirar siempre en esa vía, similar al negocio de ustedes. Ustedes no han hecho un compensar para un año, para 2 años o para 5 años. Es un compensar para toda la vida. Y donde cada decisión tiene que ser pensando no en mañana ni en pasado mañana, sino es pensando en el largo plazo y cómo ese direccionamiento es consistente en las necesidades de nuestro cliente. Porque a veces uno también tiende como líder a pensar bajo su propio pensamiento, bajo su propio gusto y no escuchando las necesidades de sus clientes. Y yo creo que en eso las dos compañías se han parecido mucho en los años, donde siempre lo que están buscando es qué quiere nuestro cliente, hacia dónde va nuestro cliente y hacia allá van nuestros servicios. Y es algo que debe para mí ser, digamos, una de las premisas de uno como líder. No pensar como uno, como lo que me gusta a mí, sino pensar como el cliente, qué es lo que él quiere y cómo se lo puedo satisfacer hoy y a futuro. Hoy más que nunca lo vemos y es la incertidumbre. Y en esa incertidumbre es factible que uno caiga en el error. Para, para Estelar y para Miguel, el error es sinónimo de aprendizaje. Bueno, yo creo que uno aprende de los errores indudablemente, lo que debe tratar es de cometerlos lo menos posible. Pero como tú dices, esta situación que estamos viviendo ahorita y esta gran incertidumbre que estamos teniendo, yo creo que lo que se nos ha hecho es repensarnos a todos y podernos cuestionar en cada una de las decisiones, porque desde que esto empezó hace ya 60, 70 días, yo creo que he trabajado más de lo que he trabajado en el último año. ¿Por qué? Porque todo lo hemos tenido que repensar una y otra vez y ajustar una y otra vez. Mira que hacemos, digamos, comités semanales de evolución donde las cifras van evolucionando semanalmente porque las medidas van evolucionando semanalmente. Los subsidios van evolucionando, los cambios en las normas van evolucionando, las fechas de presentación de las declaraciones, bueno, todo ha cambiado. Entonces, si tú no estás al día y ajustas tu ruta, va a ser muy difícil. Yo creo que muchos que se afanaron en tomar las decisiones cuando empezó esta situación cometieron muchos errores. Nosotros hemos sido, digamos, mucho más cautos y mucho más sistemáticos en irlas tomando de manera consistente y no apresurada. Y eso también es un rasgo que no solo define, digamos, a Estelar, sino al grupo al que pertenecemos, donde Colombiana y Aval, digamos que los afanes, ¿sí? Por supuesto que existen para las cosas que son necesarias, pero para las otras cosas debemos ser muy metódicos, muy de revisiones para poder tomar decisiones acertadas y minimizar, como tú dices, los errores. Volviendo un poco al crecimiento de Estelar, cuando te decía, y creció exponencialmente en los últimos años, digamos, veíamos a Estelar durante muchos años en las principales ciudades del país. Y más o menos hace unos 8 o 10 años empezamos a ver a Estelar en otras ciudades y en otras ciudades desarrollándose incluso no solamente con un establecimiento, sino con 2, 3, 4 hasta 5 establecimientos. Ese crecimiento, digamos, exponencial, ¿a qué se debe? ¿Por qué deciden ese crecimiento? A ver, yo creo que una de las premisas que siempre hemos tenido es que Hoteles Estelar no es un hotel. Hoteles Estelar es una solución de alojamiento para todas aquellas empresas que necesitan de nuestros servicios, pero no solo como empresarios, no solo como viajeros corporativos, sino también como viajeros individuales. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar un gran momento que tuvo Colombia. Hablábamos al inicio de la reunión
de lo que vivimos todos en el año 97, 98, 99 y donde, digamos, los cambios que sucedieron en el gobierno a partir de esas fechas, ¿sí?, empezaron a darle un vuelco a Colombia. Y lo que nosotros hicimos fue precisamente aprovechar ese crecimiento para empezar a crecer en todas aquellas ciudades, siempre buscando esa premisa, crecimiento y cubrimiento, donde entonces lo que definimos primero era estar en todas las principales ciudades del país. Pero como todos los viajeros no pueden pagar los mismos niveles de hotelería, como tampoco no necesitan los mismos niveles de hotelería, decidimos tener una serie de líneas de hoteles y es por esto que hoy en Bogotá tenemos 7 hoteles, en Medellín, como lo decías, tenemos 5, en Cartagena tenemos 3, siempre pensando en ciudad, pero siempre también pensando en qué es lo que quiere nuestro huésped. Cuando uno va a Cartagena, si yo voy de vacaciones, quisiera ir a Manzanillo o a Carmairí. Pero si voy a trabajar, voy a un congreso, prefiero quedarme en Estelar de Cartagena de Indias. Entonces, fíjense que la persona es la misma, lo que cambia es su objetivo o su sueño de viaje. Entonces, en ese crecimiento nos propusimos, afortunadamente coincidí, digamos, con una junta directiva que lo único que ha hecho es apoyarme desde ese momento en ese crecimiento y hemos podido crecer de pasar de 8 hoteles a tener hoy 31 hoteles en estos 12 largos años. Y con múltiples formas de crecimiento, es decir, en algunos operan nada más, en otros construyen, o sea, no hay temor de tener esa diversidad. Yo veo que en Cartagena hablamos siempre de los de Estelargo, también operan otros, y esa mezcla, ¿cómo se logra armonizar? A ver, es que yo creo que adicional al cubrimiento, adicional a las líneas de negocios, teníamos que ser flexibles en nuestro modelo de contratación. Digamos que para ciertos hoteles, para ciertos destinos, la marca Estelar es una marca fuerte, conocida, consistente, de respaldo. Pero para otros destinos necesitábamos ir ahí acompañados de una marca internacional. Entonces, fíjense ustedes como en Ciudad de Panamá, que es un país donde las marcas globales funcionan de primera línea, pues necesitábamos estar acompañados de una marca. Diferente de Perú, donde Perú es muy similar a Colombia, podíamos ir con nuestra marca Estelar y crecer allá con nuestra marca. Entonces, dependiendo de las necesidades del destino, modelamos de una forma o de otra el negocio. También la otra opción era crecer de la mano de inversionistas particulares. Yo creo que este es un punto que diferencia también a Estelar de otros, y es nosotros no es que seamos dueños de todos nuestros edificios. Nosotros tenemos una gran cantidad de inversionistas que son dueños de los edificios. Entonces, cuando hablamos que Estelar tuvo unas utilidades de tanto, resulta que antes de producir nuestras utilidades, ya le hemos pagado a todos estos inversionistas que han creído en nuestra marca sus réditos. Y eso es algo que es muy importante ver porque no solo es la propiedad del grupo empresarial, sino también el respaldo de una gran cantidad de socios de negocio que han creído en la hotelería. Entonces, cuando uno ve hoy en día Estelar y lo escucha de su presidente, 31 hoteles, 3 países, muchos de los hoteles en cada una de las ciudades insignia de los destinos. En Cartagena, evidentemente, hoy el Cartagena de Indias, el hotel que tienen en Boca Grande, espectacular. ¿Cuántos pisos tiene ese? 52 pisos. 52 pisos, espectacular. Manzanillo, ni hablemos de lo lindo que es. Ahora con Meliá, con Meliá abren un hotel para adultos
que se llama Carmel. Caimairi. De verdad que uno ve que permanentemente tratan de hacer algo y cada vez superarse a ustedes mismos, cada vez hacer algo mejor, incluso en las ciudades no destinos tan importantes como Cartagena, porque evidentemente Cartagena viene en un tema internacional, pero uno ver, por ejemplo, los hoteles que se abrieron el año pasado, antepasado de Medellín, ver el mismo Estelar de Villavicencio, ver esas obras tan imponentes y tan maravillosas que han hecho, es apostar, como tú decías, a largo plazo. Es una inversión a largo plazo donde no solamente se ve beneficiado el hotel, sino el entorno donde está, el destino donde está. Eso, digamos, me lleva a empezar a preguntar un poco en el tema de hotelería. ¿Es importante que los hoteleros empecemos a mirar nuestro entorno? Yo creo que es fundamental. Eduardo José Victoria, que era el anterior presidente de la compañía, tenía un dicho que decía que el mejor hotel del mundo, colocado en la mitad del desierto, nunca sería un gran hotel. Y esa es la verdad. Uno puede poner el mejor de los hoteles en un lugar inhóspito, en una ciudad donde no se genere riqueza y no va a funcionar. Nosotros que nos hemos preocupado desde siempre es que el hotel se convierta en parte de la sociedad, en parte del empresariado de cada una de ellas, en cada una de las ciudades donde estamos. Porque definitivamente si no apostamos por la ciudad, apostamos por el destino, cuidamos nuestro entorno, no vamos a progresar. Y fíjate un punto que es fundamental en eso. Digamos, uno le apuesta a una ciudad, pero también le apuesta a un modelo de ciudad. Porque no es lo mismo hacer el hotel de Villavicencio, que tú acabas de anotar, como hacer nuestro hotel de Yopal. El hotel de Villavicencio es un hotel de 100 y pico habitaciones, con un centro de convenciones, con una serie de facilidades. Si tú decides poner ese mismo hotel en Yopal, pues es un exceso para el tamaño de la ciudad. Entonces es adecuar las necesidades de la ciudad a las necesidades de la hotelería y apoyar a la ciudad en su crecimiento. Así es. Y esto me lleva a empezar a hablar de la actualidad, de nuestro turismo actual que está muy golpeado, pero que tenemos que darle frente y empezar a pensar en soluciones y empezar a pensar diferente y a reinventarnos. Y digamos, creo que uno pudiese mencionar tres realidades que pasan hoy que podemos decir, esto, uno no tiene ahorita la verdad de nada porque todo va cambiando, ¿no? Pero tal vez tres cosas. La primera es la importancia de la transformación tecnológica o la transformación digital de los hoteles. Definitivamente, si uno hoy no está en internet, y lo vemos hasta en esta entrevista, uno no existe. Y en eso Estelar venía trabajando o viene trabajando con una actualización permanente, una transformación digital en beneficio de los huéspedes. Esa es una verdad. En los canales de venta, todo va a ser así. Mira, yo llevo 32 años en hotelería. Esos 32 años no hemos parado de cambiar. La gente dice, pero un hotel ¿en qué cambia? Y te lo digo, 32 años. 32 años que hemos cambiado de manera permanente. Yo creo que el más grande cambio que hemos tenido es lo que estamos viviendo hoy en día. Esto que estamos haciendo, de hacer esta charla y poderla compartir con otras personas, ¿sí? Esto antes posiblemente no hubiera pasado por nuestra mente, pero hoy ya es, digamos, ya es cotidiano para la gente estar encontrando este tipo de conversaciones. Lo otro es la tecnología. Esta mañana hacía una reunión con todos los gerentes de la compañía. Una reunión con todos los gerentes. Estaban todos en esta pantalla. ¿Sí? Yo decía, esto
esto suena de película de ficción si me pongo cuando yo era niño, ¿sí? Yo no sé si recuerdan lo del reloj de Dick Tracy, ¿sí? Sí. Hablaba con todos, yo estoy en las mismas. Esta mañana estaban todos los gerentes. Yo decía, esto es una maravilla. Hacemos reuniones virtuales de manera permanente. Mira que hay un cambio que vamos a ver y es, antes los grandes congresos se hacían en las grandes ciudades, pero esos grandes congresos hoy, por ese temor que hay de las aglomeraciones, lo que están buscando es dividirlo. ¿Cómo están pensando dividirlo? Van a seguir haciendo el congreso. El congreso está en una sede, pero las charlas se van a estar transmitiendo en vivo y en directo a otras sedes que están en otros hoteles, en otras ciudades, que van a hacer que el pequeño empresario pueda acceder a esos congresos que antes no lo podía hacer. Y otra persona que no tenía su agenda disponible para ir, pues va a poder asistir a las charlas que necesita. Las exposiciones van a tener los elementos en sitio, pero también van a ser demos de cómo son sus productos y los van a estar transmitiendo. Entonces, esto lo que nos ha hecho es obligar a repensarnos en muchas cosas. Pero indudablemente la tecnología es una de las necesidades y es uno de los grandes cambios que se van a presentar. Sí, así es. La segunda conclusión que uno puede decir en esta época es que el gobierno tiene la mejor voluntad, pero no hay plata para todos. Y en eso tenemos que ser realistas y pensar en que muy pronto tenemos que generar nuestros ingresos rápidamente para tratar de recuperar algo. Estelar se está preparando en este momento para abrir más o menos en qué época. A ver, mira, nosotros hemos estado, digamos, muy atentos a todos los beneficios del gobierno nacional y hemos aplaudido estas ayudas. Indudablemente, como lo dices, la plata es limitada, los deseos son infinitos. En ese sentido, pues hemos aprovechado lo que hay hoy. Por supuesto, seguimos solicitando otro tipo de ayudas, porque fíjate que somos un sector donde la afectación es total. Hay sectores que pasaron de vender 100 a vender 50. Hay sectores que pasaron de vender 100 a vender 80. Nosotros pasamos de vender 100 a vender 5 centavos. Centavos. Porque estamos casi cerrados. Hoy tenemos 7 hoteles operando a una mínima capacidad de los 31. O sea, tenemos 24 cerrados. Pero eso era la historia. Hoy, ¿qué tenemos que pensar? En cómo, de acuerdo con los últimos anuncios que hizo el presidente de la República, donde al parecer lo que son viajes aéreos nacionales y tráfico intermunicipal se van a abrir a finales del mes de junio, nosotros estaremos listos para que el 1 de julio podamos empezar a prestar todos los servicios con todas las garantías de niveles de seguridad, y ya no de seguridad física como era antes, sino de seguridad biológica, donde hoy ya tenemos, digamos, preparados todos nuestros manuales y todos nuestros protocolos de bioseguridad, aprovechando lo mejor de todos los mundos. Como lo hablábamos al principio, pues lo que hemos hecho es investigar a lo largo del mundo cuáles han sido las mejores experiencias y aprovecharlas para integrarlas en un solo gran manual, que es el que ya hoy, digamos, tenemos la tercera versión de ese manual que estamos implementando, cosa que el 1 de julio, siempre y cuando el tráfico nacional se abra, estaremos abriendo. Lamentablemente, habrán algunos destinos que por el número de hoteles o por la composición de la venta no se abrirán, porque, digamos, en el caso de Perú, que hablamos que el 85% de los viajeros del Perú son internacionales, ¿qué sentido tendría abrir los hoteles
si no hay vuelos internacionales. En Colombia tenemos una ventaja y es que tenemos menos viajeros internacionales o el mismo número, pero los viajeros nacionales son la mayoría. Entonces, pues podemos hacerlos. Y la idea es, como lo digo, si todo sale como está planeado, como lo anunció el presidente, el 1 de julio lo estaremos haciendo. Y creo que la tercera verdad, o la tercera verdad que hoy vemos es que entró un nuevo ítem a la toma de decisión de las personas cuando van a un restaurante, cuando van a un hotel, cuando van a utilizar un servicio. Antes era que me guste, que me atiendan bien y que el precio se acomode a lo que yo estoy esperando. Ahora hay el cuarto y es que los protocolos de bioseguridad me garanticen que no me vaya a pasar nada. ¿Es así? Sí. Sí, comentábamos que esto va a parecer, digamos, otro mundo cuando se abra completamente. Te comentaba, digamos, de algunas experiencias que he tenido saliendo y viendo lo que están haciendo en otros espacios y la verdad que se siente uno en un mundo nuevo donde la seguridad, digamos, biológica es la más importante. Ya si la comida es buena o es menos buena, pues pasa a segundo plano. El primer plano es me siento tranquilo yendo a ese sitio de que no me vaya a contagiar o no me siento tranquilo. Y ese va a ser el aspecto fundamental y diferencial que vamos a tener todos. Y por eso es que, digamos, nosotros, paralelamente a la situación financiera, laboral y demás, venimos trabajando en todos los protocolos para tenerlos a punto y podernos, digamos, cuando abramos las puertas, darle la tranquilidad a ti y a cualquier viajero que nuestros hoteles son seguros. No podemos dar una garantía del 100% como nadie la podría dar, porque lamentablemente este virus tiene tantas connotaciones y tantos puntos de cuidado que por más de que nosotros tomemos todas las medidas del caso, en el momento en que tú sales de la puerta y vuelves a regresar, puedes tener algún problema. Entonces, lo que hemos tratado es de mantener nuestra seguridad dentro de nuestras instalaciones, pero también decirle a nuestros clientes que al mismo tiempo que se cuidan dentro del hotel, se cuiden fuera de él. Porque la responsabilidad no es solo del hotel, está en los huéspedes, está en las familias, está en toda la cadena. ¿Cómo crees que va a ser esa apertura? ¿Va a ser gradual? ¿Va a ser un crecimiento muy lento? Las proyecciones de Estelar hablan de encontrar una estabilidad 2021, mediados. A ver, digamos, y esto es una información que hemos logrado capturar de todas las grandes declaraciones que hacen todas las compañías a lo largo del mundo en el tema de turismo, donde los afectados hemos sido aviación, hotelería, agencias de viajes, operadores turísticos y toda la cadena alimenticia, restaurantes, bares y demás. ¿Qué es lo que esperamos? Y es que lo que resta del año va a ser un año de ajuste, un año de adaptación, donde la gente va a ser muy tímida para ir a los hoteles o a los restaurantes o a los bares. Esa confianza, en la medida en que la situación sanitaria se mantenga, va a ir creciendo y va a hacer que en el año 2021, digamos que continuemos creciendo para que en el 22 podamos regresar a los niveles que hoy tenemos presupuestados. O sea que en realidad estuvimos 2 años casi que detenidos en el tiempo. Claro. Y ahora hablemos un poquito de los destinos turísticos. Doctor Miguel, usted ha sido realmente, y voy a decirlo en muy buenos términos, discúlpeme, ha sido un crítico duro de cómo hemos manejado los destinos turísticos. Hemos sido desorganizados,
cambiamos el logo cada 6 meses, no nos distinguimos por nada, y es una realidad. Nosotros, digamos, desde la hotelería hacemos el hotel y podemos tener una estructura muy linda, pero realmente el turista no busca un hotel, busca un destino. Aprovechando esta situación, ¿cree que es el momento de Colombia de reinventarse y ahora sí démosle un foco? Alguna vez le oí a usted sabiamente que decir, la Torre Eiffel es la Torre Eiffel, así pasa de moda, así hayan sitios mejores, así haya lo que sea, siempre va a distinguir a París y a Francia de todo lo demás. ¿Es el momento que Colombia se invente su Torre Eiffel? Claro, es que mira, nosotros tenemos nuestras Torres Eiffel. Si vas a Cartagena, nuestra ciudad murallada es una ciudad modelo, es una ciudad de mostrar en cualquier destino internacional. Yo, digamos, he sido un gran defensor de Cartagena. Cada vez que llega un extranjero y tengo la ocasión de mostrarle personalmente la ciudad, la recorro con ellos, les muestro todos los atributos que tiene, todas las ventajas, todas las bellezas, la pátina de las paredes, las casas antiguas, los diferentes barrios que hay. ¿Dónde está, digamos, el quid de eso? Y es en la sostenibilidad. A ver, los destinos turísticos o crecen y se mantienen en el tiempo, o crecen y el mismo crecimiento los lleva a pique. Y fíjense ustedes cómo España fue un modelo, o es un modelo, perdón, de crecimiento sostenible. En un principio, digamos, descrestados por ese auge de crecimiento, decidieron crecer de una manera descontrolada. Pero después se dieron cuenta que ese decrecimiento descontrolado lo que llevaba a los destinos es a un decrecimiento y muerte, porque la gente esperaba ir a ver zonas verdes y las zonas verdes fueron construidas. Pasaron una autopista por la mitad, se llenó de restaurantes. Entonces, ¿dónde están las zonas verdes? A Cartagena le está pasando un poco eso. Cartagena tiene una belleza incalculable en cuanto a la ciudad amurallada, en cuanto a todo lo que hay dentro de él. Pero ¿qué sucede si no controlamos la seguridad, si no controlamos los vendedores ambulantes, si no controlamos la prostitución, si no controlamos el ruido en las noches, si no controlamos las playas? Pues es una ciudad que la gente viene una vez, pero ya no viene 2 veces. Y la idea es que los destinos turísticos sean sostenibles en el tiempo. Y es algo que, digamos, yo me he cuestionado mucho, y es precisamente que cada vez que hay cambios gubernamentales, los cambios en los direccionamientos a veces son tan grandes que pierden el foco con el que venían. Y yo creo que si hay algo que debe uno ser consistente es en el foco. París, como lo acabas de decir, es el mismo París de hace 20 años en el modelo y en el cuidado de todos sus edificios históricos y de todos sus monumentos. Allá la premisa es: cuidemos lo que tenemos, que es por lo que viene el cliente. O sea, un turista primero decide el destino, después decide los tiquetes y por último decide la hotelería. Son muy pocos los destinos que se deciden primero por la hotelería. Entonces, pues es algo en lo cual debemos trabajar y deberíamos aprovechar este momento para hacer los ajustes a ese camino. Doctor Miguel, unas preguntas finales, porque el tiempo aquí es implacable y creo que la familia Compensar, las personas que nos escuchan, creo que están igual de animadas a mí, de decir, se pone uno a hablar con el doctor Miguel y le pueden dar acá 3 horas seguidas tranquilamente porque hay 1000 preguntas que hacerle y son de verdad muy agradables las respuestas y muy importantes desde su punto de vista. El pequeño hotelero, después de que salga de esta crisis, de esta situación,
¿cuál es el consejo que le podemos dar para que logre salir a flote prontamente? No es eh, obviamente uno no puede pontificar nada, pero sí de poderle decir un consejo de lo que viene a futuro. A ver, yo creo que aquí depende, digamos, de la capacidad económica de cada pequeño empresario, la sostenibilidad que pueda tener en el tiempo. No es lo mismo una compañía que tiene, digamos, un músculo financiero, un soporte y una capacidad de endeudamiento donde puede, digamos, que aguantar este semestre que se nos viene, que va a ser muy duro. Para un pequeño empresario, posiblemente, dependiendo de esas características que di en el primer momento, podía ser el momento de ajustarse y recomponerse en todos sus gastos, manteniendo su negocio, pero volviéndolo a la mínima expresión, con los mínimos servicios posibles que le permita mantenerse en ese tiempo, para que una vez pase ese tiempo, poder salir nuevamente con toda la fuerza. Pero si no se reinventan, si no se repiensan, no vamos a poder aguantar lo que se nos viene. Así es, así es. Y dos preguntas finales ya un poco más tranquilas, menos estresantes con esta situación y es, una vez se levante la cuarentena y tuviera la posibilidad de irse para algún lugar, ¿a dónde le gustaría irse? Uy, uy, uy. Esa pregunta es muy difícil, pero me iría a visitar a mi hija, que está viviendo en el exterior y le ha tocado pasar esa cuarentena allá sola. Qué chévere, qué chévere. Eso sí, con toda seguridad. Con toda seguridad. Y tres destinos de Colombia que usted recomiende. Ay, mire, yo soy un gran conocedor de Colombia. Me gusta pueblear, me gusta conocer pequeñas ciudades, me gusta meterme a caminar y a comer comida chatarra en todas las ciudades. Yo paso de una empanada al mejor restaurante con la misma facilidad. O sea, igualmente. Hay ciudades aquí maravillosas. Mire, Barichara. Barichara es uno de los destinos que yo digo que son más lindos que hay. Monpós es una ciudad muy bonita. Y yo creo que por excelencia hay una ciudad que la llevo en mi corazón y la cual, digamos, conozco muy bien y trato de ir cada vez que puedo, Villa de Leyva. Villa de Leyva es el mejor pueblo colonial con un clima magnífico, una gastronomía de todos los niveles, una hotelería de todos los niveles y un verdadero descanso muy cerca de acá. Pero también me gusta ir a las ciudades. Cartagena, soy un apasionado de Cartagena. Yo creo que, y lo dije cuando hablábamos de ella, Cartagena es la ciudad más bella dentro de las murallas y fuera de ella, como es la zona de Getsemaní, ¿sí? Que es preciosa. Y la idea es, si uno se adentra dentro de sus calles y se pone a caminar por todas sus esquinas, va a encontrar siempre cosas diferentes. Y yo creo que es algo que en Colombia la gente no conoce. La gente no conoce el Huila. Y en el Huila hay grandes destinos para conocer, grandes sitios que la verdad, si hoy te pregunto y te doy cualquier nombre, posiblemente ni lo has oído, ¿sí? O sea, en Colombia, por ejemplo, tenemos el Salto de Agua, el segundo salto de agua más alto de todo Sudamérica después del Salto del Ángel. Y eso ningún colombiano lo sabe, porque ninguno ha ido, pero tampoco, ¿por qué no han ido? Porque no nos lo han mostrado. Entonces yo creo que en Colombia hay mucho para viajar y es algo que en este momento debemos invitar a todos los colombianos a hacer, afiliados o no afiliados, a compensar. La invitación es a que viajemos por Colombia. Hoy nuestra preocupación posiblemente son los aviones, pero tenemos destinos terrestres con excelentes carreteras, con muy poco tiempo de recorrido, donde podemos ir a conocer esa Colombia llena de pueblitos,
llena de comidas típicas, llena de diferentes, digamos, culturas y personalidades. Cuando tú decías que a mí se me quitó el acento santanderiano, cuando voy a Bucaramanga, hablo como santanderiano, me comporto como santanderiano, porque es otro mundo. Si vas a Medellín, es otro. Si vas al Huila, es otro. Si vas a Cali, es otro. Entonces, la invitación, y yo creo que debería ser un propósito de todos los colombianos cuando salgamos de esta cuarentena, es viajemos por nuestro país, conozcamos nuestro país, gastemos en nuestro país. Doctor Miguel, qué palabras de verdad tan importantes para nuestros afiliados eso. Aprovechemos nuestro país, aprovechemos los destinos que tenemos tan hermosos y casi en todos los destinos tenemos un hotel estelar que gracias a nuestra alianza podemos utilizar nosotros como afiliados a Compensar. De verdad que esperamos que esto se reactive muy pronto. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por la entrevista del día de hoy, por aceptar nuestra invitación y recordarles a todos y a toda la familia Compensar que lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos, para ustedes. Doctor Miguel, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias de verdad por esta invitación y de nuevo reiterarles, Hoteles Estelar está a su disposición para los afiliados, para que vengan, disfruten y conozcan de Colombia. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego, que estén Dios lo bien. bendiga, que esté muy bien. Hasta luego.